Edición especial del Bar de Lucho. Ha vuelto a competir Simone Biles. ¿Y por qué lo ha hecho? Las razones por las cuales ha vuelto a competir Simone Biles las tendremos aquí en este bar. Lo ha hecho porque ha cedido ante el acoso de la prensa, ha cedido ante su cuerpo técnico. Ya Simone Biles se encargó de contestarnos a estas preguntas en la rueda de prensa que acaba de dar. Y además vamos a contar con la opinión de una psicóloga clínica, Gabriela Gómez Rocas, que estará con nosotros para detallar exactamente qué le ocurre a Simone Biles. Eso lo analizamos en el Bar de Lucho. Comenzamos. Pues ha vuelto a competir Simone Biles y ahí ya la vemos sonriente con su medalla de bronce. Una medalla que, entre comillas, no esperaba. Recordemos que lo que se esperaba de Simone Biles en estos Juegos Olímpicos era que ganase las medallas de oro en todas y cada una de las competencias en las que iba a tener oportunidad de participar. Ha participado en esta, la última que le quedaba pendiente, y lo ha hecho además con muy buen rendimiento Simone Biles. Por cierto, nos preguntábamos al inicio de este capítulo por qué lo ha hecho. Ha cedido ante la prensa, ha sido presión del cuerpo técnico. Lo cierto es que no ha sido así. Simone Biles en rueda de prensa ya lo ha comentado y ha dicho que lo ha hecho por ella misma. Solo quería hacerlo por mí. Simone Biles ha roto su silencio tras su bronce, que entre comillas no esperaba. Ha sido una semana muy larga, han sido 5 años muy largos, aseguró la gimnasta Simone Biles tras su regreso, una semana después de retirarse de varias finales por problemas de inestabilidad emocional. Una inestabilidad emocional que vamos a repasar detalle a detalle en este Bar de Lucho en compañía de Gabriela Gómez Rocas, a quien tenemos en línea en este momento. Gabriela Gómez Rocas, psicóloga clínica, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el Bar de Lucho. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias a ti por hacerme esta invitación para, compartir esta visión desde el punto de vista de la psicología. Oye, creo que todos en el mundo hemos estado muy informados y muy pendientes de lo que ha ocurrido con la gimnasta Simone Biles, que ha, acusado unos problemas de salud mental importantes. Para los que no conocen el tema, o digamos para aquellos que todavía no están muy al tanto del contexto que ha representado esto para Simone Biles, nosotros vamos a ir haciendo una serie de resumen, por decirlo de alguna manera, al contexto que rodea a Simone Biles antes incluso de esta competición, Gaby. Entonces, Gabriela, por ejemplo, mira, vemos por aquí esta nota del diario ABC, la situación crítica de Simone Biles, su hermano en la cárcel, acusado de triple asesinato. Esto es una información que se remonta al año 2018 y que fue reseñada el 28 de julio. Leemos, por ejemplo, en el primer párrafo: Simone Biles, ganadora a sus 24 años de 30 medallas mundiales y olímpicas, aspiraba en estos Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 a conseguir un nuevo récord en gimnasia artística. Sin embargo, el pasado martes, la gimnasta hizo el peor salto de su equipo. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos anunció en ese momento que Simone Biles se retiraba de la final por equipos debido a un problema médico y que su estado sería vigilado cada día para el resto de finales. El hermano de ella es Tevin Biles Thomas, de 26 años. Fue entonces, en la Nochevieja del 2018, imputado por asesinato, homicidio involuntario, asalto criminal y perjurio. Todo ocurrió durante la última noche del año, cuando un grupo irrumpió en una fiesta privada a la que no estaban invitados. Fue entonces cuando comenzó el altercado entre el grupo y los asistentes al evento, causando un tiroteo que afectó a varias personas, falleciendo 3 de ellas. Desde un principio, la gimnasta no quiso formar parte de esta polémica y solo hizo declaraciones para evitar sus condolencias a los familiares de las víctimas. Esto es algo que viene ya de Nochevieja del 2018. Vamos ahora a hablar sobre este caso que se destapó en el año 2020. Simone Biles habla de su etapa oscura por los abusos sexuales del doctor Larry Nassar. A ver, esto ocurre todo después de un documental presentado en Netflix, en el que fue la primera gimnasta que denunció, Maggie Nichols, fue víctima de abusos sexuales de parte de este señor. Y en este caso, Simone Biles, cuando se realiza
la cancelación de los Juegos Olímpicos son pospuestos por la pandemia hasta el 2021, ella explica que estaba rota porque eso significaba o representaba para ella que tenía que estar un año más bajo la disciplina del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Entonces, digamos, esa etapa oscura, ella la definía también, Simone Biles, diciendo, estaba muy deprimida, dormí mucho porque para mí era lo más parecido a la muerte sin dañarme. Fue un escape de todos mis pensamientos, del mundo, de lo que estaba sucediendo. Bueno, así lo explicaba ella. Y ella no lo había dicho porque no se había dado cuenta de que había sufrido ciertas situaciones. Ella, de hecho, en otros artículos de prensa señala también que este doctor tenía un trato, digamos, especial, entre comillas, con otras compañeras a las que sí abusó sexualmente. Ella, sin embargo, sí tuvo situaciones, digamos, incómodas, pero que son consideradas igualmente como abuso sexual. Este señor está condenado a cadena perpetua y tiene además 60 años más de prisión por otros daños que ha cometido durante esa estancia. Visto esto, pues los antecedentes parecen claros, ¿no? Que tarde o temprano explotes de alguna manera con todo lo que vienes cargando a nivel personal y a nivel profesional. Ujú. Sí, exactamente. Además que, bueno, si soy un deportista de alta competición, ya de entrada durante muchísimos años voy a tener mucha presión. Si nos ponemos a ver, la gran mayoría de los deportistas para llegar a altas competiciones, para ser deportistas de élite, son personas que ya tienen como ciertas características de personalidad, que son personas que probablemente sean muy disciplinadas, muy perfeccionistas, exigentes consigo mismas, y por eso, bueno, tienen ese alto rendimiento para llegar a nivel deportivo donde llegan. Entonces, ya ellos tienen como mucha carga normal sobre sus hombros a lo que se dedican, ¿no? Entonces tienen rutinas como muy exigentes, tienen que dedicar mucho tiempo a los entrenamientos, sea la disciplina que sea. O sea, ya la vida, tú mismo te estás exigiendo, tú mismo estás tomando la decisión de dedicarte a esto y obviamente para llegar al nivel de una competición tan importante como son los Juegos Olímpicos, bueno, tienes que tener pues guía, disciplina, exigencias, te tienes que retar a ti mismo continuamente todos los días. Eso ya supone una carga de estrés. El estrés puede ser muy positivo cuando se mantiene a unos niveles que podemos tolerar, que podemos gestionar, que podemos adaptarnos a eso y nos puede impulsar a seguir mejorando, a seguir trabajando duro. Tiene un efecto, hasta cierto punto, tiene un efecto positivo, pero cuando ese estrés se prolonga en el tiempo, no disminuye, se intensifica, pues va a llegar un momento en que yo emocionalmente, mis recursos a nivel mental, a nivel emocional, se van a agotar. Y entonces, en vez de ayudarme a mejorar mi ejecución, a lo mejor ya me empieza a producir el efecto contrario, me empieza a perjudicar porque ya es mucha tensión. Entonces, eso nada más quedándonos en el terreno del entrenar para competir, pero es que un ser humano no nada más entrena para competir, también tiene una vida personal, también tiene una vida familiar, que es lo que estamos viendo con estas dos notas de prensa. Hay una situación familiar que seguramente ha sido emocionalmente muy impactante, incluso traumática, muy desagradable. Si a eso le sumas que el médico que las chequea dentro del equipo, el médico oficial de tu equipo, tiene conductas de abuso sexual, que aunque ella no haya sufrido las más intensas, pues habrá, yo entiendo por lo que leo de esa nota, entiendo que habrá sido como un abuso un poco encubierto, pero no deja de ser abuso. Claro. Y un médico normalmente está en una posición, por su mismo trabajo, a lo mejor está en una posición como de un poquito de mayor poder y a lo mejor tú como paciente, tú no sabes si te está explorando un pecho para ver qué tal está, si tienes un desgarro en el pectoral por una de las vueltas o algo, o te está tocando el pecho de una forma un poco más rara. Entonces yo me imagino, ¿no? Que en ese momento
te preguntarás, bueno, esto es parte del examen de rutina, ¿me está revisando el pectoral o o está disfrutando con lo que está haciendo, ¿no? O sea, que es una situación, no sé lo que pasó, obviamente, pero estoy poniendo esto como un ejemplo. Claro. Pero Sí, sí. puede ser una situación bastante confusa. Y claro, cuando te enteras, cuando una persona de tu equipo ya habla y explica unas cosas quizás más evidentes, tú te das cuenta de que, a lo mejor a mí también me estaba pasando esto y me estoy Claro. enterando ahora. Claro. Y aunque haya sido un abuso muy directo o muy lascivo, por decirlo de alguna manera, no deja de ser un abuso y no deja de afectar emocionalmente. Claro, por supuesto. De hecho, ella lo comenta. Ella dice, es como una pesadilla, es tener que continuar bajo esta misma disciplina un año más con esta presión de que encima tengo que ganar y trabajando, entre comillas, digamos, en un ambiente que ya viene turbio con toda la situación que se había presentado. Todo esto pues tiene su momento de explosión cuando la selección de gimnastas de Estados Unidos debuta, las chicas debutan en las Olimpiadas en Tokio 2020 y ella, que es la mejor gimnasta considerada así de todos los tiempos, pues tiene el peor salto del equipo. Se la llevan, se ve que se va acompañada por parte de su equipo, entre ellos algún médico, y incluso los comentaristas de televisión decían, no podemos creer que haya ocurrido esto, qué raro que le ha pasado esto, ha tenido que ser algo en el pie o algo por el estilo, porque, o en alguna parte de su cuerpo, porque no es normal que una atleta, que una gimnasta como Simone Biles tenga un error como el que tuvo. Luego ella entra con un pequeño vendaje, pero en realidad no estaba claro ese vendaje en realidad qué era lo que estaba haciendo. Y después trasciende a través de diversos medios que todo podía venir originado de un tema mental. Después de esto, pues ella toma la decisión de no competir y le dice a sus amigas, bueno, sus compañeras, les dice, tienen que competir ustedes, yo no me encuentro mentalmente preparada para ello. Se confirma todo esto. Digamos que todo esto son conclusiones que se hacen a través de imágenes que se ven en la transmisión de los Juegos Olímpicos, pero todo esto lo confirma ella misma en un vídeo que vamos a compartir en este momento y que vamos a verlo juntos en la rueda de prensa. Yeah, I say put mental health first because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are rather than just battle through it. I've just never felt like this going into a competition before, and I tried to go out here and have fun and warm up in the back, went a little bit better, but then once I came out here, I was like, no, mental is not there, so I just need to let the girls do it and focus on myself. You usually don't hear me say things like that because I'll usually persevere and push through things, but not to cost the team a medal. So they were like, okay, well, if Simone says this, then we need to take it pretty serious. And so I had the correct people around me to do that. It's been a long week. It's been a long Olympic process. It's been a long year. So just a lot of different variables, and I think we're just a little bit too stressed out. But we should be out here having fun, and sometimes that's not the case. A mí hay varias cosas que me llaman la atención de esta rueda de prensa. En primer lugar, yo destacaría por sobre todas las cosas que teniendo en cuenta el proceso que está viviendo ella en ese momento, tiene en ocasiones un aplome, un aplomo que parece como del más allá, ¿no? Eso te demuestra que ha desarrollado dentro de toda esta situación una personalidad muy fuerte, creo yo. Pero llega un momento de la rueda de prensa en el que dice, esto ha sido un largo proceso, que ahí tú sientes que ella como que se va a derrumbar, pero se mantiene. Uh -huh. Psicológicamente, ¿qué puedes analizar tú de estas palabras de ella que ocurren justo después de la primera renuncia que ella tiene en esa final por equipos? Mira, ahí yo veo que es una chica sensata, valiente de exponerse de esa manera, sobre todo, bueno, porque hay momentos en que la prensa puede ser muy crítica, pero ella se está exponiendo claramente su vulnerabilidad y está poniendo, que eso es lo que me gusta muchísimo, que ella está poniendo sus propios límites.
a pesar de que los ojos del mundo están puestos sobre ella, a pesar de que, bueno, tiene la responsabilidad de pertenecer a un equipo deportivo que también ganará una posición o no, en base a la ejecución de todas. Entonces es muy valiente me parece a mí, muy valiente decir, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Yo no puedo más y es por un tema mental. Porque ella simplemente pudo haber dicho, me duele mucho el pie, me lo torcí y me duele mucho y esto me va a frenar con todo. La excusa física en ese contexto es mucho más creíble, es mucho más aceptada que la excusa mental. Porque lamentablemente todavía vivimos en un mundo donde lo que no es tangible no se cree del todo. Y una ansiedad es intangible. Un estado emocional es intangible. Nada más la persona que lo está viviendo, padeciendo, sintiendo, es la única que sabe al 100% cómo se siente y cómo no se siente. Y entonces es muy valiente en una competencia deportiva a nivel mundial, como son los Juegos Olímpicos, de decir, me retiro porque no estoy bien mentalmente, porque tengo que cuidar primero de mi bienestar mental y emocional. Y para ser un deportista de este nivel, no es nada más el entrenamiento físico, no es nada más que tengas unas habilidades increíbles en tu disciplina, sino que el componente psicológico es fundamental para un deportista a este nivel, para un jugador de fútbol, para una gimnasta, para un corredor, para un ciclista. Es sumamente importante el bienestar emocional, porque la mente juega un papel fundamental en el éxito o en el fracaso en una competición. Una buena parte de lo que se logra en una competición no es nada más por la preparación física, es por la preparación mental que tienes para esa competición. Claro. Porque tú te puedes preparar muy bien físicamente, pero si te asaltan las dudas y los miedos en el momento donde tienes que saltar o coger la bici o lo que sea, puedes fracasar. Fíjate, yo hago ejercicios a diario, ni cerca de alta competición, hago ejercicios para mantenerme saludable, punto. Y muchas veces cuando estoy haciendo algún ejercicio de equilibrio, yo me he dado cuenta que si estoy pensando en algo que me preocupa, pierdo el equilibrio más rápido. Pero eso es ¿por qué? Porque nuestro cerebro funciona en base a los dos hemisferios. Hay un hemisferio que está más enfocado en lo que son las tareas racionales, el foco, lo más racional, lo más intangible. Y el otro hemisferio es el que se encarga más de lo creativo, de lo intangible, de lo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy pensando en algo, yo, ser humano normal cualquiera que no hace deporte de alta competición, si yo estoy haciendo alguna actividad determinada, sea ejercicio, sea cocinando, sea lo que sea, pero de repente me conecto con algún pensamiento de algo desagradable o de alguna preocupación o de algo que me conecte con el estrés, ese pensamiento va a hacer que mi hemisferio racional quede un poco anulado. Y entonces va a ocupar mucho más potencia o va a ocupar mucho más la parte emocional. Y eso va a hacer que yo me desbalancee haciendo un ejercicio de equilibrio o a lo mejor estoy planchando y de repente no me doy cuenta y me quemo. ¿Por qué? Porque se me apagó, por decirlo de alguna manera, la parte racional, la parte que me equilibra. Entonces, imagínate el peso que tiene lo mental en una ejecución de alto rendimiento, como puede ser este tipo de, o cualquier deporte. Teniendo en cuenta lo que escuchamos de ella en esa rueda de prensa, Gabriela, ¿qué podríamos ver allí? Evidentemente no tenemos ni de cerca el diagnóstico de ella. Me imagino que esto será algo que se mantendrá muy en secreto durante mucho tiempo. Pero mirando un poco sus síntomas, lo que dice y lo que hemos podido leer en la prensa, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿De un estado de ansiedad, de un estado de depresión, de estrés, como lo dice ella en la rueda de prensa? ¿Qué podría ocurrir allí?
Fíjate, escuchando a esa chica y un poco combinándolo con las otras dos notas de prensa que leímos antes, con lo del hermano, con lo de este médico, yo creo que ella lo que ha ocurrido es que ha estado en un proceso de estrés importante. Lo que yo te decía al principio, que el estrés puede ser muy positivo para impulsarme a mejorar o a llegar a una buena ejecución, pero cuando ese estrés sobrepasa los límites que estoy preparado para gestionar, en vez de ayudarme, me va a bloquear y sí me puede producir. Yo no sé si ella, se ha dicho mucho que ella está sufriendo de ansiedad. Yo no sé si está sufriendo de ansiedad. Yo lo que te puedo decir, por lo que hemos visto, es que probablemente tenga un nivel de estrés que ya está en unos niveles que sobrepasa su capacidad y su preparación para poder hacer frente a ese estrés. Y ya ese estrés está afectando su capacidad de concentración, su equilibrio emocional, y ella está siendo capaz de tomar una decisión muy difícil, pero a tiempo, para cuidarse a sí misma, porque ella quizás en las otras dos oportunidades, ella ya habrá tocado suficientemente fondo para decir, oye, me siento supremamente mal por todo esto que me ha ocurrido. Entonces, ella, yo creo que puede ser ansiedad, sí, podrá ser ansiedad, pero producto del estrés. Una ansiedad prolongada en el tiempo o el mismo estrés prolongado en el tiempo me puede empezar a producir algún síntoma depresivo, aunque no significa que la persona pueda tener un trastorno depresivo. Tampoco significa que esta chica tenga un trastorno por ansiedad. Pero lo que yo sí veo es que el estrés ha llegado para ella a unos niveles que ella no está siendo capaz de poder continuar con su ejecución normal. El estrés ya le empieza a interferir con sus actividades habituales y obviamente hay un malestar emocional profundo que no le va a permitir pues seguir rindiendo al nivel que ella está acostumbrada a rendir. Y entonces lo más sano en este caso es decir, no puedo más, me retiro, porque puede llegar a colapsar, a lo mejor pudiera llegar a sufrir un ataque de pánico. Aquí hay una gran diferencia entre lo que es un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno por ataques de pánico, ¿vale? Los ataques de pánico son esas situaciones en las que hay una respuesta fisiológica intensa a una situación que nosotros percibimos como potencialmente dañina o peligrosa, pero que a lo mejor en realidad no lo es tanto, pero nuestro organismo funciona o responde con mareos, palpitaciones, sudoración excesiva, incluso como desmayos pudieran ocurrir, pero porque el organismo, nuestra respuesta fisiológica es muy superior a lo que representa el estímulo que yo estoy interpretando como peligroso. La ansiedad generalizada, por el contrario, a lo mejor no llego a experimentar esos ataques de pánico, pero mi nivel de angustia es como muy grande y me siento vulnerable en todo momento, y es como más que los síntomas fisiológicos del ataque de pánico, son como más síntomas muy mentales, muy psicológicos, muy de que no me siento bien en ningún sitio, me siento angustiado, una angustia que no soy capaz de controlar, aunque no necesariamente presente ataques de pánico. Puede pasar que se junten las dos cosas. Y la ansiedad generalizada se va convirtiendo como en un estado anímico de angustia intensísima, que no se quita con nada y se presenta en cualquier contexto, en cualquier momento del día, y empieza a afectar el desenvolvimiento normal en tus actividades cotidianas, en el trabajo, en tu familia. ¿Cuánto tiempo por lo general podría tardar? ¿Existe un margen de tiempo que se tome para poder sanar un trastorno de este tipo? Mira, no podemos decir absolutamente nada con respecto a cuánto tiempo te puede durar a ti un trastorno, a ti o a cualquier persona. Digo, lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre trastorno y un episodio. Un trastorno es algo que ya es como mucho más profundo, que ya data de mucho tiempo, que afecta, hace que tu rendimiento en las áreas más importantes de tu vida se vea muy mermado.
¿vale? Eso es cuando ya es el trastorno. Un episodio de ansiedad o un estado de ansiedad, aunque se prolongue un poquito en el tiempo, cuando tú eres un ser humano que sigues funcionando medianamente bien en tu área familiar, laboral, social, pues ya no estamos hablando de trastorno, estamos hablando de que, bueno, la persona está pasando por un proceso de ansiedad o la persona está pasando, tiene unos síntomas de depresión, más no un trastorno. Para que sea trastorno, tu funcionamiento tiene que verse muy, muy, muy disminuido en una o más áreas de tu vida. Las áreas más, hablando dentro de la clasificación psicodiagnóstica, estamos hablando que las importantes áreas de la vida es la social, la familiar, la laboral. ¿Ok? Entonces, si esas 3 áreas están una o más, se ven muy afectadas, tu funcionamiento no es el mismo. No puedes ir a trabajar o te relacionas pésimamente con tu familia o dejaste de ver a tus amigos. Ya estamos hablando que esas áreas, tu funcionamiento en esas áreas ha decaído mucho, está fatal, por lo tanto puede ser un trastorno. Podemos estar ante un trastorno. Si tú sigues funcionando medianamente bien, sigues yendo al trabajo, sí, con tu estrés, con tu ansiedad o con tu depresión, pero vas a trabajar, te relacionas con la gente, mantienes una comunicación más o menos, o tu estado con tu familia es más o menos normal, estamos hablando de que no llega a ser un trastorno. Estás pasando por un momento, un mal momento, debido a una crisis vital en tu vida, ¿vale? O algo que te está afectando mucho. Yo no diría que el caso, así viéndolo desde afuera, sin estar en contacto directo con Simone Biles, yo diría que ella está pasando por un proceso que a lo mejor aquí no podemos hablar de que tiene un trastorno. Yo no lo veo como trastorno, ¿vale? Vale. Yo veo que el estrés de ella ha sido largo en el tiempo, que se han sumado muchas cosas. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Dependiendo de sus recursos internos. Cuando hablamos de recursos internos, es nuestra inteligencia emocional, nuestras características de personalidad, nuestra disposición para hacer aquellas cosas que nos van a ayudar a salir de ese mal momento, el apoyo social que ella tenga alrededor, el apoyo profesional que ella tenga alrededor. Esas son las variables que pueden hacer que este episodio se pueda sanar más rápido o recuperar más rápido, ¿vale? Hay variables, mucho depende de la persona, obviamente, de la adherencia al tratamiento que ella vaya a tener, y tratamiento puede ser sesiones de terapia con psicólogo, puede ser tratamiento farmacológico, puede ser pautas de hacer mindfulness o meditación o lo que sea, ¿vale? Pero no podemos hablar de que esto se cura ni en 3 meses, ni en 2 días, ni en 3 años. Cada caso es muy particular. Claro, y más, me imagino que se va haciendo más difícil, evidentemente, si eres una figura pública. Evidentemente, a Simone Biles le han llovido críticas y apoyos, y yo diría que por igual. Algo que es lamentable, pero ya lo habías dicho tú también anteriormente, que sigue siendo esto una especie es intangible, como decías, ¿no? Entonces, claro, como la gente, como la sociedad no te ve con unas muletas en el caso de un atleta, o no te ve postrado en una cama con 40 grados de fiebre, pues resulta difícil creer que esa persona tenga una especie de enfermedad, y siendo exactamente pues todo lo contrario por todo lo que ya habías explicado. Bueno, celebridades se han volcado con ella, periodistas también han ido muy en contra de su línea, dicen que simplemente es una excusa porque se equivocó en ese salto y que lo que tendría que haber hecho era seguir adelante y todo lo demás. Pero hay un caso que me llamó mucho la atención y es una nota de prensa que quiero compartirte en este momento, que es Novak Djokovic. A él se le preguntó sobre este caso en específico de Simone Biles y él decía, literal, la presión es un privilegio. Así se pronunciaba el serbio en torno al asunto de Simone Biles. El tenista serbio dijo saber de qué se hablaba. Es el mejor del mundo y que llevaba muchos años jugando a una presión enorme, a la casi captura de los grandes de Roger Federer y Rafa Nadal, por ejemplo, un objetivo conseguido en Wimbledon. Siento que ahora tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista, destacaba ante la prensa. Y esa frase inicial que daba el titular, que es esta que subrayo por aquí, la presión es un privilegio.
amigo. Además pone ese amigo allí como que lo deja como desobrado, ¿no? Vas allí como desobrado. Y no es por nada, pero luego se va, pierde, no va a competir a la final de Tokio y se va a jugar la medalla de bronce contra el español Carreño y termina cayendo además con una actitud vergonzosa, pero además arruinando, estropeando dos raquetas con una actitud de verdad que parece que indica todo lo contrario a lo que había dicho hacían 2 días solamente. Ya, sí, yo vi el vídeo de Djokovic dándole con la raqueta al suelo en una rabieta de niño de 5 años total. Pero bueno, mira, parece una es persona que pueda al, controlar la presión tal, a ese nivel como lo dice él, porque además no es la primera vez que lo vemos así. Lo que resulta curioso es que digas 2 días antes que tú sabes manejar la presión perfectamente y que 2 días después dejes esas imágenes. bueno, porque él a lo mejor sabe manejar la presión destruyendo algo. Es su manera y bueno, lo primero que tenga en la mano, pues mira, lo pago con la raqueta, es mi manera de Claro. gestionar la presión, ¿no? Cada uno después, es que volvemos a lo mismo, todo en temas emocionales, es que es obvio, es todo tan subjetivo. Él cree que maneja muy bien la presión, pero yo no sé, habría que preguntárselo a su familia más cercana, cómo maneja él la presión. A ver, cómo es su estado de humor después, los 2 o 3 días después de haber perdido frente al español o lo que sea. Entonces, al final es eso, nadie puede decir, ni opinar, ni juzgar el estado emocional de otra persona, porque para cada individuo es su batalla es la más importante. Sus miedos son los más feroces. Y yo, aunque no le tengo, si yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿por qué una persona que le tiene miedo a las arañas me va a decir que las arañas son peores? Si yo le tengo miedo a las cucarachas y no a las arañas, es que es algo subjetivo. Entonces, esta persona, como tú dices, se la ha sobrado, pues la presión es un privilegio. Vale, es un privilegio para ti, pero no para la raqueta que has roto. Es muy fácil decir, bueno, yo ya he ganado suficiente experiencia, como también es como decir, bueno, yo estoy a este nivel, yo ya sé manejar la presión, ella es una niña apenas de 20 y pocos años, 24 si tiene ahora, y a lo mejor también da un poco a entender que ella todavía no tiene el recorrido que él tiene para manejar la presión. Es que, señores, aquí no se trata de si tienes más años o menos años, se trata de cómo te afecta a ti determinada situación en determinado momento. Porque hasta la persona que se puede considerar con más recursos internos, con más recursos emocionales y psicológicos para enfrentar algo, si le pilla en un mal momento, a lo mejor también se derrumba y no es capaz de gestionar determinada situación, una situación específica, porque no sabemos qué rumbo pueden tomar nuestra vida emocional en determinado momento. A veces estamos más vulnerables, a veces estamos menos, a veces nos sentimos más fuertes, con más recursos. Nadie puede juzgar el estado emocional de otra persona. Es completamente injusto. Es lamentable que todavía los seres humanos no hayamos desarrollado ese nivel de empatía y ese nivel de respeto hacia los demás. Claro. Gabriela Gómez Roca, psicóloga clínica, ya por último, y es que es algo que también me ha llamado a mí mucha la atención, porque en los medios de comunicación, algunos de ellos, han enfocado esta noticia de Simone Biles sobre cómo la vida del deportista puede convertirse en esto, en lo que ha ocurrido durante los últimos días con esta gimnasta estadounidense, haciendo parecer a algunos medios de comunicación que esta es una situación que solamente te puede ocurrir si estás luchando por 5 medallas olímpicas o si sufres o si tienes diferentes tipos de responsabilidades a tu espalda. Yo lo veo tan sencillo desde mi punto de vista como que es igual, como que si vas a por 6 medallas olímpicas, como si vas al salario de mínimo que necesitas para poder subsistir tú y tu familia. Creo que la presión, ya lo decías tú, ¿no? Cada quien tiene sus propias peleas y sus propios miedos.
Esto es algo que le puede dar a cualquier persona. Esto no es algo que sea especial para atletas de alto rendimiento, que evidentemente se ven atrapados en una situación diferente a la de cualquier mortal como nosotros, por decirlo de alguna manera. Ellos se ven expuestos a la prensa, al que dirán, a las expectativas que se crean en torno a su figura como tal, su modelo a seguir, pero esta es una situación que puede enfrentar cualquier persona en determinado momento de su vida. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que no nos enteramos de los estados emocionales del vecino del piso número 2. O sea, simplemente estas figuras públicas se hace como mucho más grande y se hace como mucho más visible justamente porque son figuras públicas. Pero estas situaciones de que el estrés me supere y que me empiece a afectar mi bienestar emocional, lo podemos vivir cualquier persona. Incluso yo, que soy psicóloga, me he visto en situaciones de estrés y de ansiedad en otros momentos de mi vida. O sea, que cualquier persona puede ser vulnerable a sufrir estrés, ansiedad, depresión, cualquier situación emocional que me produzca un malestar intenso y yo necesite un tiempo para recuperarme. Esperemos que temas y hechos como el de Simone Biles puedan visibilizar esta situación y que se tome en consideración ya de forma más seria a nivel de la sociedad, porque además no ha ocurrido en el jardín de su casa, ha ocurrido delante de cientos de millones de personas que estaban presenciando en ese momento, además el momento cumbre, cuando sale la estrella mundial, la mejor gimnasta de todos los tiempos a hacer su actuación, ocurre esto. Y creo que no hay mejor escenario que este de las Olimpiadas, y no hay mejor persona para que hable sobre ello y que se convierta en bandera, digamos, de hacer visible este tipo de problemas ante la sociedad y que se pueda normalizar la salud mental, como se pueda normalizar también el hecho de que no acudes al trabajo un día porque tienes 40 grados de fiebre o porque te has caído y te has roto un pie, una mano o lo que sea. Es igualmente de importante la salud Claro. emocional. Como último, sí te preguntaría, por ejemplo, Gabriela, eh, ¿cómo puedes manejar el estrés hasta el momento en el que él siga siendo beneficioso para las diferentes áreas de tu vida? Porque ya nos has comentado que el estrés puede convertirse en una herramienta que te impulse para ir a por ciertas metas. ¿Cómo puedes manejarlo? ¿Qué herramientas puedes utilizar para que no se te convierta en un monstruo? Claro, mantenerlo equilibrado. Al final yo creo que el secreto de absolutamente todo es buscar el equilibrio. Entonces, si yo me exijo, me exijo sin tener momentos de descanso, sin poder dedicarme a otras cosas que me ayuden a relajar un poco la tensión que pueda tener, independientemente de lo que haga, ¿vale? Yo necesito buscar cosas que me mantengan en equilibrio. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en determinada área y a lo mejor se exige mucho a sí mismo trabajando, va a tener estrés. Imagínate que trabaja por objetivos, que tiene que llegar a ciertas metas en el trabajo. Esa persona, si está muy motivada en su trabajo, puede disfrutar de eso de algún momento, pero no puede estar las 24 horas, incluso durmiendo, pensando en cómo va a llegar a ese punto que necesita llegar al trabajo. Esa persona, para mantener ese equilibrio, va a necesitar pues tener unos espacios en su día a día de disfrutar de otras cosas, de olvidarse un poco del tema trabajo o del tema que sea, y dedicarse al cuidado personal, a actividades gratificantes, que eso, claro, para cada uno una actividad gratificante es diferente. Hay quien a lo mejor puede disfrutar de ir a darse una vuelta en bicicleta, pero a lo mejor hay otra persona que prefiere ir a una piscina a nadar, o hay otra persona que prefiere sentarse a leerse un capítulo de un libro en la comodidad de su casa tomándose un té de flores, qué sé yo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es como incorporar en nuestras rutinas pequeñas actividades que nos conecten con el placer, que nos conecten con sentirnos gratificados o disfrutando de algo que sea importante para nosotros. Y estas actividades gratificantes que tenemos que ir incorporando en nuestro día a día no necesariamente tienen que ser cosas
demasiado complicadas o que nos quiten mucho tiempo, porque eso es lo que yo suelo escuchar muchas veces, no, es que no tengo tiempo para relajarme. Pero a ver, puedes hacerlo mientras te duchas, puedes hacerlo mientras cocinas, puedes hacerlo 5 minutos o 10 minutos de meditación en el día. O sea, tenemos posibilidades de ir incorporando cosas que nos ayuden a repartir un poco la presión. Y como digo siempre, es buscar el equilibrio entre las exigencias, entre el deber y el placer. El deber lo tenemos que cumplir. Todos vamos a tener algo que hacer por deber, pero también tenemos que proporcionarnos esos momentos de autocuidado. Eso es lo más importante. Muy bien, pues Gabriela, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Bar de Lucho y gracias a todos también los que han estado conectados con nosotros. Recuerda, si te gusta, suscríbete, activa las notificaciones para que te enteres de toda la actualidad del deporte e incluso también actualidad que tiene que ver muchísimo con el deporte, como por ejemplo puede ser la parte emocional o psicológica de un atleta, tal como ha ocurrido con Simone Biles durante estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gabriela, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en el Bar de Lucho. A ti, Lucho. Hasta luego.